Bien, estamos de regreso y bueno, continuamos analizando este tema del consumo de adicciones en nuestro país. Y bueno, de acuerdo con la información de la encuesta nacional de adicciones, de 2008 a 2011, Miguel, el porcentaje de personas entre 12 y 65 años que aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas pasó del 61.3 al 71.3, 10% en 8 años. Es mucho en México. Es mucho, y sobre todo estamos hablando de casi una tercera parte, 3/4 partes de la población que acepten haber ingerido el tema de las bebidas alcohólicas, que es un porcentaje. Habrá que investigar. Se me ocurre el tema de Rusia, que es donde hay mucho consumo de vodka, un alcoholismo, o el tema de climático, ese es el argumento. Sin embargo, sí es muy elevado, y sobre todo que la edad a la que inician entre 12 años y 65, bueno, pues es una vida ya más madura. Sin embargo, el tema de la edad a la que se inicia, pues sí es preocupante. Hay indicadores, hay reportajes donde, por el tema de la pobreza, dice ellos, o las adicciones también tienen una causa en el tema de la pobreza. Dice, hay reportajes donde dice que ellos se drogan o toman alcohol para mitigar el hambre, ¿no? Como una forma también de otro tipo, que encubre otro tipo de problemática. Pero sí llama la atención. Aquí lo interesante, por ejemplo, que me parece que es la parte que le tocaba también al presidente decir qué se ha hecho, porque pues sí, el tema estadístico sí es interesante, como a manera de diagnóstico, habrá que conocer qué es lo que hizo Felipe Calderón en 6 años en el tema y lo que hizo o dejó de hacer, pues está a la vista. Ahorita fuera del ente comentábamos donde hay clínicas de rehabilitación para alcohólicos en el país gratuitas, dependientes de los gobiernos. No hay, se cuenta en Durango a través de Corian, es una clínica en donde no es gratuita. No, hay un costo. Hay un costo, y sí es un costo elevado, porque también la atención que se les da ahí, pero es de primer nivel y ciertamente... Se vuelve de élite, ¿no? O sea... sí, pero el tipo de clínicas, el número, la cantidad de clínicas que hay con respecto a la cantidad de consumidores y enfermos, no es nada. No hay proporción. No hay proporción. El tema de los que se comentaba también, el tema de los anexos, que no están regulados y se convierten ante la pasividad de la autoridad gubernamental, la misma sociedad civil se organiza y crea de manera arbitraria y como puede, ¿sí? Los anexos que se convierten, y se ha sido comprobado y denunciado, en verdaderos centros de tortura, verdaderos campos de concentración para los adictos, ¿sí? Entonces, en donde se violentan los derechos humanos, se les vive peor que cárceles. O sea, hay una serie de denuncias reiteradamente y cíclicamente que los medios de comunicación le dan atención una vez que hay muertos, ¿sí? Una vez que hay redadas fuertes. Pero ahí están los anexos creados por los mismos alcohólicos, muchos con una intención sana, pero muchos otros con una intención económica al 100%, ¿no? Por eso los tratan como animales. Pero es un tema que sí se debe poner atención para no estar, que en el corto plazo nuestro país, o inclusive en Durango, tengamos ejemplos de suicidios colectivos como en Estados Unidos, que también se han generado en granjas o anexos, que el argumento es justamente la rehabilitación de adicciones. O sea, el problema es que si van al ir generando trastornos de carácter psicológico, o sea, se les lleva a un punto de quiebra, de trauma psicológica, que pues la única puerta que se les va orillando, pues el tema del suicidio, ¿no? Pero sí efectivamente es algo que la ley al menos de salud en el Estado pues no ha logrado meter en orden. Y que esperábamos que un gobierno supuestamente de valores, como son los gobiernos de Acción Nacional, al menos se caracterizaran por algo así, desarrollar políticas públicas a lo largo de 12 años, enfrentar esto. Y quedó igual, No, claro, y quizás peor, porque con el tema del combate al narcotráfico, además del impacto de violencia, ha generado también, aunque el presidente dice que ha sido estable el tema del consumo de drogas prohibidas. Aquí en Durango no hay que olvidarnos que, de acuerdo a también estudios, Durango era uno de los estados productores de cristal y del crack.
No. que genera un daño irreversible, o sea, Claro, mucho, severo. No, y Durango está entre los Severo. primeros 3 lugares a nivel nacional en el consumo de drogas duras, Duras. sintéticas. Entonces, esa parte, o sea, como de la estadística no se ve, pues, acciones contundentes más allá del tema del combate en general al crimen organizado, el tema del narcotráfico. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que la sociedad y los partidos deben comenzar a exigirle a los gobiernos, tanto municipales como estatal, es qué estás haciendo con los problemas de alcoholismo y drogadicción en Durango, en el país, ¿no? Así es, mira, si vemos el tema de la dependencia, puede ser muy poco, 6.2, el tema de la población de entre 12 y 65 años, pero el tema de los adolescentes de 2.7 a 4.1, o sea, no estamos hablando de una adicción, sino ya de ser dependientes de esto. Estamos, si nuestro país, en el tema de adolescentes, debemos andar en el orden del casi 40% de la población, estamos hablando de más de 40 millones de adolescentes con una tasa del 4.1, o sea, estamos hablando de casi 3 millones o más de adolescentes Que ya están en este problema. metidos en el hoyo. En ese problema. Y yo creo que cada familia a nivel adolescente debe de poner atención el tipo de relaciones que tienen, sobre todo los fines de semana. Que es cuando se consume una cantidad realmente exorbitante, ¿sí?, de este tipo de productos. Pero llama la atención también, Víctor, el tema del alcohol, drogas. la adicción el tema de la mujer. O sea, el tema alcohol ligado con la variable de las jovencitas, Ajá, por encima de los varones. de los varones. Sí, ese es otro elemento nuevo y que se consolida porque ya venían denunciándolo, que iba aumentando el consumo de mujeres, y en esta encuesta se ratifica. Hay más ahorita, ha aumentado más el porcentaje de mujeres que de hombres, pero eso también tiene otro enfoque, Víctor. Mucho se ha hablado del tema del empoderamiento de la mujer, mal entendido, sin fundamento, sin ningún tipo de criterio prudencial, cultural inclusive, que choca con la cultura de nuestro país. Entonces, como que se abre una especie de válvula de escape, de rebelión de las mujeres, y ellas mal entendida, y piensan que para parecerse más a los hombres o estar en igualdad, deben pues de es entrarle también nivel. a ese nivel y rebasan, pues. Claro. Entre los adolescentes, el consumo aumentó significativamente al pasar de 31.7, como lo señalaba Miguel, a 42.9. Es muchísimo. Es muchísimo, más de 10 puntos. ¿No? Fíjate, estamos hablando casi cerca de la mitad, o sea, sí, no en es 4 años, un indicador, o sea, en 4 años, es muchísimo. Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato son los estados de consumo superior al promedio nacional. ¿Se te das país, cuenta? Víctor? No, pero espérame tantito. Sí, Morelos estuvo en administraciones panistas. Querétaro estuvo en administraciones panistas casi 12 años. Guanajuato, Tlaxcala. ¿Y Tlaxcala también? También bueno, estuvo pues, mira, de 8. Bueno, y Puebla ahora en manos del PAN, o sea, con mucha influencia del Partido de Acción Nacional en esos estados. Pero de 8 estados, 4 en manos de administraciones panistas. Es decir, como que no es una preocupación, o no ha sido, no ha sido lamentablemente, una en los últimos 12 años. Es importante esto, no es por subrayar o resaltar esto, por el tipo de valores. Claro. Sí, el Partido Revolución Institucional, el PRD, son partidos liberales que justifican muchas cosas. Pragmáticos, sí, que no hacen mucho hincapié en principios morales, bla, 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 éticos. Por eso uno resalta Acción Nacional, cuya doctrina es el humanismo, ¿sí? Una serie de valores que tienen que ver con la dignidad de la persona, que no se ven reflejados en los gobiernos. Ese es el tema, no porque pero además, o sea, cuando el ciudadano vota por un partido, o sea, por un candidato, vota también por su programa de gobierno, aunque se diga que ya no es un tema ideológico lo que está por el que vota, pero sí por aspectos programáticos. Y afines, ¿no? Y el tema del Partido de Acción Nacional, o sea, su fundamento doctrinal, o sea, y programático, está en el tema de la promoción de valores, o sea,
A mí me parece que es adecuado lo que tú estás señalando, más que un aspecto que pueda tener sesgo político, ¿no? O algún tipo de fobia, pues no, sino que se entiende que todo programa de gobierno tiene que ser consecuente, y aquí parece que esa parte en Acción Nacional, al menos en estos ejemplos, pues no es importante. No ha sido el distintivo, no ha sido el distintivo, y bueno, ahí está el resultado. Según la encuesta, el consumo de drogas ilícitas se ha estabilizado, ya que quienes aceptaron haber usado algún tipo de droga ilegal en los últimos años fue de 1.5 contra 1.4 registrado en 2008, o sea, una pequeña, ¿qué será? Centésima. Una décima. Nada más, una décima con respecto a 2008. Se ha aumentado poco a poco, a pesar de que el presidente Felipe Calderón, en sus reflexiones que ha venido haciendo cuando visita algunos estados, ya ves que tiene encuentros ya cara a cara, él señalaba que el consumo de drogas estaba estrechamente relacionado con el poder adquisitivo, y que como en los gobiernos de Acción Nacional el poder adquisitivo de la población aumentó de manera importante, pues se tenían más recursos para gastar más en drogas, en todo tipo de drogas. Bueno, hoy vemos que se ha estabilizado el consumo de drogas a pesar del poder adquisitivo que se tiene supuestamente la población. Pues sí, aunque la buena noticia sería que disminuyera, ¿no? O sea, pero para controlar un problema primero tienes que estabilizarlo, pues, estabilizarlo, y después ir avanzando. Yo siento que pues hasta cierto punto está bien, aunque te diré que las ventanas clandestinas en los últimos 6 años se han el tema del narcomenudeo, o sea, las tienditas famosas se han disparado. Yo no sé cómo midieron esto, cómo lo miden. Cuando hay más puntos de distribución, y el problema que ese tipo de trabajo lo realizan las policías municipales, las estancias municipales, que no entran en estadísticas porque al llegar al tema de los juzgados en la PGR, de los jueces o el MP, lo desestima porque tiene que tener determinado gramaje, y se es adicción, y lo clasifican el tema de adicción y no de distribución. Pero la verdad es que es un problema en lo micro, o sea, que se ha ido multiplicando en las ciudades, ¿no? O sea, entonces sí habrá que ver cómo no impacta en esa según se ven solamente en una décima. Pero ojalá y sea real, ¿verdad? Ojalá sea real, porque en los hechos lo que observamos es que el combate a las tiendas, a la distribución, sí ha disminuido. Y se tolera, ¿no? Se ha tolerado, y la disputa por los territorios entre las diferentes mafias, grupos criminales, sí, se ha incrementado en los últimos años. O sea, que es un negocio que es pujante, que es actual, que está vivo, es real. Porque fíjate que eso que comentas es una parte importante, porque pudiese pensar, o sea, que dónde está el gran debate, y el debate está por los territorios, y donde se ha arrojado más muertos está por los territorios, no por las grandes toneladas que se están transportando. Entonces, bueno, pues ahí están los datos. Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato son las entidades con el mayor consumo promedio de drogas. Vamos a una pausa, regresamos para continuar analizando este informe de la Encuesta Nacional de Adicciones. Regresamos.